Bien, entonces, quedamos que esos nulos no serán los controles para girar las llantas, ¿de acuerdo? Vamos a generar curvas de control para que el animador interactúe con ellas. Muy bien, ahora, entonces, nosotros tenemos ya esos dos nulos en los respectivos ejes de las dos llantas, ¿de acuerdo? En este rig queremos, no tendremos ningún caso en particular donde las llantas traseras giren y las delanteras no, o las delanteras giren y las traseras no, ¿de acuerdo? Por lo tanto, eso nos lleva a la conclusión de que cuando nosotros giremos cualquiera de los dos ejes, cualquiera de las dos llantas, las cuatro girarán, es decir, cuando nosotros giremos este eje en este sentido, eso va a producir el mismo giro del eje trasero en el mismo sentido, ¿de acuerdo? ¿A qué nos lleva eso? A que necesitamos un solo control, ¿no? Un solo control para ambas llantas. Por lo tanto, eh, solo generaremos un control. De manera esquemática esto sería borrar esto, ¿de acuerdo? Nos quedaríamos con un control, que sería este. Ahorita vamos a diseñar el control, ¿de acuerdo? Tendríamos un control que estaría conectado a estos dos nulos, ¿ok? Cuando nosotros giremos este control, esos dos nulos girarán. Es decir, aquí hay una conexión de rotación, ¿de acuerdo? Muy bien, hagamos eso entonces. Listo. Lo primero que necesitamos es el control, ¿de acuerdo? Y el control va a ser una curva. A mí se me ocurre, como lo había dibujado, que sea un control con esa forma. Es decir, que sea un círculo, más o menos de esta manera, que tenga unas flechas, ¿de acuerdo? Para que el animador entienda perfectamente que esto es rotación. ¿Ok? Y sea una interfaz intuitiva. Recuerden que estamos hablando de interfaces, ¿no? Muy bien. Entonces, vámonos aquí a Softimage y comencemos a generar ese control. Para modelar ese control me iré a la vista derecha, aquí right, a la vista lateral, ¿de acuerdo? Y voy a crear, voy a poner primero que nada que no pueda haber nada más que eh, las curvas, ¿de acuerdo? Entonces voy a poner aquí uncheck all objects en el ojito y después únicamente habilitaré curves, ¿de acuerdo? Listo. Entonces me voy aquí a model, curve, primitive mejor dicho, curve arc, ¿ok? Esto va a crear un arco y lamentablemente lo crea en la vista frontal, entonces tendré que irme a la vista frontal, no importa, aquí hago lo mismo. No quiero ver, sí quiero ver el grid, no quiero ver nada más que las curvas, ¿ok? Entonces con esta curva yo voy a decidir que el end angle aquí en el operador sea 270, ¿ok? Así. Y 16 puntos para describir una curva tan sencilla se me hace muchísimo. Voy a bajarle hasta que se vea más o menos decente, que es ahí, 6, ¿de acuerdo? Esto es el operador de la creación de esa curva, recuérdenlo. Entonces quedó así, 0, start angle, end angle 270 y subdivisions 6, ¿ok? Ya que terminé, voy a duplicar esa curva, control D, y la voy a escalar, ¿de acuerdo? Voy a presionar X y la escalaré más o menos que quede por ahí, que si me fijo de este lado son .75, ¿no? Tanto en X como en Y. Listo, tengo esas dos curvas. Muy bien, ahora aquí en Curve Draw Linear, utilizando el Snap the Grid nada más, este lo deshabilito, ese lo habilito, y con la tecla Control sostenida dibujo una flecha aquí, ¿de
acuerdo? Después me meto aquí a los puntos con la tecla T y muevo este punto para acá para dibujar esta flecha, ¿de acuerdo? Después dibujaré aquí una curva lineal de aquí para acá, otro punto acá, otro punto aquí y otro aquí. Ok, y después recorro este al centro. Muy bien, si ustedes seleccionan todas las curvas van a tener esto, ¿de acuerdo? Que es un control bien bonito para decirle al animador, mira, esto se rota, ¿ok? Pero el problema ahorita es que no está unido el control, son 1, 2, 3, 4 curvas separadas. Nosotros necesitamos que cuando el animador seleccione esto, se seleccione todo como si fuera una curva y de hecho eso es lo que va a pasar. Esto se convertirá en una curva, ¿ok? Muy bien. Voy a quitar el grid, ¿de acuerdo? Ya sea que le den aquí al ojito y seleccionen grid o presionen nada más la tecla G y comenzaré a unir estas curvas, ¿ok? ¿Cómo lo hago? Muy sencillo. Aquí en el menú de Create, en Model, Curve, selecciono Merge, ¿ok? Sin tener ninguna curva seleccionada. Y aquí me va a decir Merge the Curves. Si presionas con el clic izquierdo, seleccionarás el Curve Boundary, ¿ok? Eso es justo lo que tengo que hacer. Primero que nada, selecciono la curva, que es esta, y después hago una ventana de selección para encontrar el boundary de esa curva, que es el último punto de esa curva. Y ahí está, es ese punto rojo, ¿de acuerdo? Ahora selecciono la otra curva con la que la quiero unir y vuelvo a seleccionar una ventana a la orilla, que va a ser el punto de unión, y esto inmediatamente construirá una aproximación de la unión de esa curva. Este es el operador que creó eso. Simplemente vamos a cambiar aquí donde dice Continuity a Position, ¿ok? Listo. Nos vamos a la pestaña de Clean y seleccionamos Delete. Eso hará que la nueva curva se quede y las dos viejas curvas que teníamos ahí que estaban separadas las borre, ¿de acuerdo? Si ustedes eligen Hide, solamente las va a esconder, pero yo quiero borrarlas, no me interesa tenerlas más. Entonces voy a darle aquí Delete, se van y me quedo con una curva unida, ¿de acuerdo? Es exactamente el mismo procedimiento para unir todas las demás. Me voy a Curve, Merge, selecciono esta. Ahora el boundary es esta orilla, después selecciono esta curva y también selecciono esa orilla. Y aquí pongo Position, en Clean selecciono Delete. ¿Ok? Ya para terminar, Curve, Merge, selecciono la curva. Ya está seleccionada la curva, perdón. Selecciono el boundary, luego luego el boundary y selecciono Position. ¿Ok? Position. Clean, Delete. Y ya cuando terminé, simplemente por seguridad le doy Freeze Modeling para que esto quede libre de operadores y ya tengo ese control de rotación, ¿ok? Yo no quiero volver a construir ese control jamás, ¿no? A pesar de que fueron pocos pasos, yo necesito ahorrarme la mayor chamba posible cuando esté haciendo rig. Por lo tanto, si ya tengo ese control construido, puedo exportarlo a una librería y siempre que necesite un control así, no tengo que volver a construirlo, sino simplemente llamarlo de la librería, ¿de acuerdo? Entonces, podemos ponerle aquí al nombre control rot de rotación, ¿ok? Lo selecciono, File, Export, Model y aquí en mi proyecto puedo crear un nuevo folder, de acuerdo con este icono, que se llame Control Library, ¿ok? Y entonces en Control Library yo exporto este modelo que se llama Control Rot. Puedo borrar esto. Y cada vez que yo necesite un control de rotación, simplemente File, Import Model, la librería de controles, selecciono este y va a importar ese control. Lo único que tengo que hacer es romper la jerarquía que tiene con el modelo, borrar el modelo y ya tengo el control en la escena, ¿de acuerdo? Muy bien, voy a parar el video aquí porque estamos a punto de cumplir los 10 minutos y continuamos en el siguiente.